Vamos ahora a pasar a otro interesante tema. Se trata de sexualidad y cáncer. Continuamos con este tema del que a veces preferimos no hablar, pero que es inherente a nuestra condición de seres humanos, la sexualidad. Para esto le damos la bienvenida al doctor Pablo Andrés Rodríguez. Él es magíster en salud sexual y reproductiva, docente de la Universidad del Bosque y de la Universidad Juan N. Corpas. Les damos la bienvenida al doctor Pablo con un fuerte aplauso. Muy bien. Entre un 40 y un 100% de las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad oncológica refieren tener alteraciones de su sexualidad, y eso es muchísimo. Y yo me pregunto, ¿qué tan importante es la sexualidad para cada uno de nosotros? Tómense un segundo para preguntarlo, para pensarlo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra sexualidad con estos diagnósticos? O si soy un cuidador, ¿cómo lo está viviendo mi familiar, mi paciente? ¿Será que estamos hablando de estos temas? O por supuesto nos volcamos en esa natural prioridad que es la vida, la sobrevivencia de la condición humana ante un diagnóstico como el cáncer. Y de eso se trata este espacio. Quiero que redefinamos un poquito las conversaciones sobre la sexualidad y el cáncer. Y redefinirlas, más que redefinirlas, es ponerlas sobre la mesa, porque muchas veces estas conversaciones están ausentes. No es un secreto que la sexualidad sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Y que no se habla como hablamos de otros temas, aunque así debería ser o así esperaríamos que fuera. Entonces, este espacio busca, por supuesto, sin ser exhaustivo, no voy a pretender abarcar en estos 20 minutos todas las aristas de la sexualidad, pero sí por lo menos hablar sobre algunos temas con los que nos podamos identificar y que nos hagan o nos provoquen a poner estas conversaciones sobre la mesa. Entonces, pues hablemos de sexualidad. Seguramente todos tenemos una definición, un concepto, una creencia de lo que es la sexualidad, porque todos hemos sido educados en sexualidad, de alguna u otra forma, ya sea por nuestros padres, ya sea por la escuela, ya sea por nuestros líderes espirituales. Todos nos hemos formado una concepción de lo que es la sexualidad. Yo les voy a compartir algunas definiciones que están muy relacionadas con el ámbito médico, pero que se extienden, por supuesto, y se pueden ser aplicados por todas las personas. Y es que la sexualidad claramente es un aspecto central de los seres humanos. Hombres, mujeres, niños, niñas, personas mayores, sin importar su condición, su edad, su estrato socioeconómico, su etnia, su religión, su condición socioeconómica, todos vivimos la sexualidad de una u otra forma, porque es un área constitutiva, central de todos los seres humanos. Está presente durante todos los momentos del curso de la vida. La sexualidad no es solo para el adulto joven y bello y activo, no. La sexualidad está presente en todos los momentos del curso de la vida, desde antes de nacer inclusive. Y ustedes podrán reconocer que cuando hay una gestación en curso y ya sabemos el sexo, por ejemplo, de ese nuevo ser humano que está por venir, pues ya nos pensamos en un nombre o nos pensamos en un ajuar de bienvenida. Eso quiere decir que ya ese aspecto, que es el sexo, está definiendo o involucrándose un poco, de hecho mucho, en la vivencia de la sexualidad de las personas. Y la sexualidad está en todos los momentos del curso de la vida y, como decía un profesor mío, no termina, o si termina, termina 10 minutos después de la muerte. Está presente en todos los momentos del curso de la vida. Abarca el sexo, que son estas características físicas, anatómicas, que nos definen como machos o hembras, o hombres o mujeres. Abarca el género, las identidades y roles de género, que es lo que la sociedad ha definido o ha consensuado sobre qué es lo adecuado para los hombres y para las mujeres, cuáles son los estereotipos alrededor de estas definiciones. La orientación sexual, por supuesto, hacia dónde dirigimos nuestro deseo romántico, erótico o afectivo. Abarca el erotismo y el placer y están en la base porque, aunque no lo tengamos a veces tan presente, el placer y el placer sexual es un derecho de todas las personas, sin importar su condición, inclusive personas
que están atravesando una situación de un diagnóstico oncológico tienen derecho al placer sexual. Abarca la intimidad, por supuesto. Seguramente no hay una esfera más íntima del ser humano que la sexualidad, que toque lo más profundo de nuestro ser y que solo la compartamos en ciertos momentos y con ciertas personas. Aunque eso no es tan cierto y ya lo vamos a ver. Y por supuesto está la parte reproductiva, que durante muchos años fue la, digamos que, función de la sexualidad más reconocida, más aceptada. Cuando la sexualidad se ejerce en el marco de la reproducción, pues básicamente lo vemos como algo natural. Sin embargo, no se limita solo a esto. La sexualidad se manifiesta de diferentes formas y estas manifestaciones van cambiando dependiendo de los momentos del curso de la vida y dependiendo de circunstancias particulares de las personas. También está influenciada por el contexto social, económico, cultural, religioso o espiritual, por las condiciones de salud de las personas. Pero básicamente se puede manifestar de múltiples formas, a través de fantasías. ¿Creen que ustedes que una persona que está hospitalizada podrá tener una fantasía sexual? Probablemente sí. ¿Podrá tener todavía su deseo sexual presente? Esto es variable. A través de creencias, y es que, como lo decía inicialmente, todos nos hemos formado una idea de lo que es la sexualidad, todos, dependiendo de esa construcción propia, desarrollamos o no creencias alrededor de la sexualidad. Si es buena, si es mala, si es adecuada, en qué momento ejercerla, cómo vivirla. Esto determina nuestros comportamientos o conductas, esta construcción que hemos tenido durante toda la vida y esas experiencias que vamos acumulando. Y por supuesto va a determinar prácticas alrededor de la sexualidad y roles que están muy ligados con el género. Estos roles es lo que, como les decía, la sociedad ha definido que es adecuado para un hombre, que es adecuado para una mujer. Y en las situaciones oncológicas, por ejemplo, estas figuras de cuidado y estos roles de cuidado, ¿a quién se les atribuyen usualmente? A las mujeres. Porque la sociedad, digamos que ha de alguna forma naturalizado que estas funciones del cuidado sean asumidas por la mujer cuando realmente pueden ser asumidas por cualquier persona. Por supuesto que lo que cuento acá no es generalizable, pero sí ocurre en muchos casos. Pensamientos y relaciones. Entonces hay múltiples formas de expresión de la sexualidad. ¿Y por qué quiero iniciar o por qué inicié con esta revisión? Porque a veces cuando hablamos de sexualidad nos limitamos a pensar en relaciones sexuales penetrativas, en sexo, lo cual no está mal y lo cual hace parte de esas múltiples formas de vivir la sexualidad, pero no es lo único. Y esto para las personas con diagnósticos oncológicos pues resulta muy relevante. Hay unas funciones de la sexualidad que han sido reconocidas, voy a hablar de algunas, para poder comprender que la sexualidad es mucho más que sexo. Y es que la sexualidad tiene, por ejemplo, una función afectiva. A través de la vivencia de la sexualidad podemos expresar afectos, cariño, amor, ternura, compasión, pasión. ¿Y en qué momento vamos a expresar esta función de la sexualidad? Pues dependerá de la circunstancia particular de cada persona. Pero es una posibilidad y es una posibilidad maravillosa y muy importante. A través de la sexualidad nos comunicamos con el otro, nos relacionamos con el otro. Esas relaciones del día a día, de padre a hijo, de hermanos, de pareja, de cuidador a paciente, de paciente a personal de salud, está atravesada por todos los conceptos anteriores que vimos sobre la sexualidad. Entonces, el simple hecho de estar aquí compartiendo es una parte de la evidencia de la sexualidad. Cómo nos dirigimos a esa persona que está al lado de nosotros hace parte de la evidencia de la sexualidad. Entonces, realmente, sin importar la condición, estamos viviendo alguna de las funciones de la sexualidad todos los días. La función erótica, por supuesto, muy importante, y que para muchas personas es el motor de la evidencia de la sexualidad, que nos habla de esa capacidad de expresar placer, bienestar físico, mental, alrededor de la vivencia de la sexualidad y alrededor de prácticas o experiencias que alimentan el deseo o la libido en las personas. Y por supuesto la función reproductiva, que en algunos momentos de la vida será lo más importante. Querer perpetuar nuestra existencia, querer ampliar nuestra familia, pero en algunos otros momentos ya no estará presente.
porque ya hemos superado ese ciclo. En los diagnósticos oncológicos hay unas particularidades que seguramente vamos a revisar. Entonces, todo esto para decir que la sexualidad realmente es todo esto. Son relaciones, son vivencias, es contacto, pero no son exclusivamente las relaciones sexuales. Sin embargo, ese es un tema que también hay que poner sobre la mesa, porque también puede ser relevante para las personas, sin importar el diagnóstico que estemos atravesando. Hay algunos efectos sobre la sexualidad que las enfermedades oncológicas tienen. Aquí solo vine a listar algunos, no son exhaustivos, pero podemos identificarlos. Por ejemplo, disminución o falta de deseo sexual. Dependiendo de en qué fase de la enfermedad o en qué fase del tratamiento se encuentren las personas, puede haber una franca disminución o inclusive ausencia completa del deseo sexual, lo cual es entendible, pero también se pudiera trabajar en algún momento. Cambios corporales que afectan las relaciones con los otros, y por eso es importante tener en cuenta que la sexualidad habla de relacionamiento. Y es que cuando un tratamiento hace que las personas pierdan su cabello, bajen de peso, cambien su aspecto físico, eso pues, seguramente afecta su confianza, su autoimagen, la forma de relacionarse con los otros, con sus parejas. Y eso incide en la vivencia de la sexualidad, por supuesto. Síntomas muy específicos, como por ejemplo sequedad vaginal, derivada de algunos tratamientos que afectan la función, digamos que de algunas hormonas y del sistema endocrinológico. Dolor durante las relaciones sexuales puede ser uno de los síntomas que se presentan con mayor frecuencia. Para los hombres, dificultad para conseguir una erección o la eyaculación, dependiendo del tipo de tratamiento, del tipo de medicamento que se esté utilizando. Náuseas, alteraciones gastrointestinales. Seguramente si uno se siente mareado, revoltado, maluco, pues no va a estar pensando en tener una relación sexual, por lo menos de la forma en la que la mayoría de las personas lo piensan. Cansancio, fatiga, ganas de no hacer nada. Y eso afecta la vivencia de la sexualidad, por supuesto. Y alteraciones en la faceta de la intimidad y la privacidad. A veces cuando tenemos un paciente con un diagnóstico oncológico en un tratamiento, de alguna forma, sin querer queriendo, afectamos su esfera íntima y de privacidad. Su habitación se vuelve una habitación compartida por todo el mundo llega a visitar, no hay posibilidad de que esa persona esté sola o esté sola con su pareja. Todos entran, todos salen, todos le preguntan, todos se sienten en la cama, dependiendo de en qué momento estén. Entonces se pierde un poco esa faceta de la intimidad y de la privacidad. Y son, digamos que, situaciones reales que ocurren con las personas. En la dinámica relacional, y esto no aplica para todas, pero puede ser un ejemplo que nos hable de qué ocurre, pueden ocurrir cosas como estas. Por ejemplo, que la persona con el diagnóstico, la patología, piense que ya no es atractiva, que ya no es deseable para el otro. Mientras que su pareja puede estar pensando, me siento impotente, no sé qué hacer, no puedo ayudarla, en algún momento, en alguna fase del proceso. Esa persona podrá decir, ¿cómo me va a desear si estoy así, si estoy flaco, si estoy flaca, si no tengo pelo, ¿sí? Si cambió mi corporalidad? Yo ya no soy deseable para nadie. Pero su pareja puede estar pensando, me siento mal por desearla, o desearlo, porque está enferma. O sea, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Seré un pervertido acaso? ¿Me abandonará por esta enfermedad? ¿Será que voy a perder mi hogar? ¿Voy a perder mi pareja? Ese es un temor legítimo que puede ocurrir en la dinámica relacional. Y el otro estará pensando, ¿me va a quedar solo? ¿Podré continuar la vida sin la otra persona? Ya no me toca como antes, ya no se acerca, ya no me busca. Seguramente porque estoy en esta condición, porque ya no me desea, porque en algún momento está pensando en cambiarme. Y la pareja puede pensar, ¿será que le hago daño? ¿Será que si la busco afecto su salud, afecto su bienestar? ¿Cómo lo hago? Nadie me ha enseñado tampoco. De estos temas nunca me han hablado, y mucho más en una situación tan compleja como es el diagnóstico oncológico. Ya no me busca, o si la busco, se sentirá presionada, se sentirá que debe cumplir simplemente porque es un mandato en el marco de una relación de pareja, de un matrimonio. Esta es una situación, como les digo, que no se puede generalizar a todas las parejas, y la sexualidad no solo se vive en pareja, pero puede ser un reflejo de lo que muchas personas están sintiendo. Y esto se perpetúa por la falta de comunicación, porque no hablamos de esto, porque
no tenemos la oportunidad y porque nadie nos ha enseñado el cómo tampoco. Entonces, volviendo un poquito a las funciones de la sexualidad, quiero compartirles algunos resultados de un estudio científico, universitario, que se realizó alrededor de estos temas y de cómo las personas estaban viviendo la sexualidad en sus diferentes funciones. Por ejemplo, en la función comunicativa relacional, muchas personas manifestaron que mejoraron ese aspecto de su vida, porque digamos que irónicamente alrededor del diagnóstico las relaciones familiares empezaron a mejorar, empezaron a hablarse los hermanos, empezaron a reunirse, ir a visitar a la persona, empezaron a compartir mucho más. Personas que no se hablaban durante muchos años, como les digo, irónicamente ante el diagnóstico de un familiar empezaron a hacerlo y esta parte empezó a mejorar. Nos ha unido más porque antes toda mi familia ni se veía, ya se están viendo, se hablan, ha mejorado mucho la situación. Mi hermano era uno de los que solo me saludaba de mano, pero él fue el que más duro le dio la enfermedad. Inclusive se puso a investigar toda mi enfermedad, ya me abraza y todo. Nos unió más, todo cambió por el diagnóstico, están mucho más pendientes. Esto es parte de la vivencia de la sexualidad. Esto es sexualidad. ¿Qué pasa en la función afectiva? Muchas personas, gracias a ese círculo cercano, a ese amor, ya sea de pareja, de hijos, de padres, de hermanos, logran atravesar este diagnóstico, logran atravesar la vivencia de una situación tan compleja como son los diagnósticos hemato-oncológicos. La recuperación se la debo a la parte afectiva de mi familia. Ellos dejaron el trabajo para estar conmigo. Mire cómo se me pone la voz, se le entrecorta cuando le estamos haciendo esta entrevista. Se emociona. Ahí es donde uno se da cuenta que de lo que uno tiene, mi señora, mis hijos, la familia, son todo, mi hogar, y han sido incondicionales. Entonces, una vivencia, un aspecto de la función de la sexualidad que se aviva, que se refuerza en quienes tienen la fortuna de tener una adecuada red de apoyo, por supuesto. Y es por eso tan importante llevar esta información a las personas, a las familiares, a los cuidadores, a los mismos pacientes que no saben que existen múltiples posibilidades de la vivencia de la sexualidad. En la función erótica, es probable, como lo decía antes, que una persona, por ejemplo, que esté hospitalizada, que esté en una fase aguda del proceso, del tratamiento, pues no esté pensando en la función erótica de la sexualidad. Sin embargo, sus familiares, su pareja, puede extender un poco la vivencia de esta función a través del cuidado, de la caricia, del beso tierno, del acompañar, del estar ahí, de mostrar la presencia. Y ya cuando se supera esa fase, digamos que aguda, es probable que vuelva el deseo sexual, es probable que esa función vital de los seres humanos se desee revivir o reactivar. Y para eso existen formas, por ejemplo, de contrarrestar esos síntomas que hablamos anteriormente. Entonces, si hay algunas consecuencias negativas alrededor de la vivencia de la sexualidad, existen formas de intervenir. Si tenemos sequedad vaginal, dificultad con la lubricación, hay tratamientos. Si tenemos disfunción eréctil o problemas con la eyaculación, hay formas de abordar esto. Habrá un tiempo, habrá un momento. ¿Quién lo definirá? El profesional de la salud junto con la persona y dependiendo de la condición que esté atravesando. Por ejemplo, con respecto a la sexualidad, ya cuando uno sale de la enfermedad es que entiende que la vida sigue, pero en el momento que a uno lo diagnostican o que está en tratamiento, la deja a un lado. Yo ahora tengo otra prioridad, que es sentirme mejor, estar centrada en la enfermedad, en el tratamiento y curarme. Eso es lo prioritario. Y hay que entenderlo. Y las parejas deben entenderlo y las familias deben entenderlo. En la función reproductiva es importante no dejarla a un lado, porque muchas veces las personas ignoran que los tratamientos pueden afectar la fertilidad, por ejemplo. Pero también ignoran que hay formas de preservar esa fertilidad. Hay técnicas modernas que permiten, por ejemplo, preservar, congelar las células sexuales masculinas y femeninas. Y esa es una posibilidad. O existen formas hacia el futuro, si este tratamiento, si este diagnóstico va a afectar severamente la fertilidad, de poder, mediante técnicas, por ejemplo, de reproducción humana asistida, ejercer esta función. Entonces, también es importante tener en cuenta que muchas veces se le va a recomendar al paciente no ejercer su vida reproductiva. ¿Por qué? Porque un embarazo, porque una gestación en un momento determinado puede ser algo complejo para la persona. Entonces le vamos a decir a las parejas, bueno, tienen que usar un método anticonceptivo o tienen que usar un método de barrera como un preservativo, porque en este momento no es recomendable realmente una gestación, porque no todos los pacientes van a perder su capacidad reproductiva. Va a depender de cada situación en particular, pero esto hay que hablarlo, esto hay que conocerlo. Y si una pareja
que lleva 20, 30 años, nunca ha usado un preservativo y se le dice que es hora de empezar a usarlo, pues puede ser algo conflictuante, porque esto depende mucho de la formación, de las creencias, de los valores, etcétera, de cada persona. Pero lo importante es ponerlo sobre la mesa. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir terminando? Porque como les digo, no pretendo ser exhaustivo en esta conversación. Pero ¿qué podemos hacer? Primero, poner esto sobre la mesa, hablarlo. Tratar de que estas conversaciones se vayan dando poco a poco, por lo menos consultar con el personal de salud. Y aquí quiero hacer una mención porque, infortunadamente, no todos los profesionales de la salud han o hemos recibido formación en temas de sexualidad. Entonces puede ser que una persona consulte y el profesional evada un poquito el tema, porque no se siente pues, cómodo con la situación, porque no ha tenido una formación, porque no tiene la respuesta. Y la verdad es que las personas, las familias, los pacientes esperan que el profesional de la salud pueda desarrollar adecuadamente estos temas y no es así. Pero no importa, si esa persona no tiene la formación o no tiene el conocimiento o no tiene la información, seguramente otro sí lo tendrá. Lo importante es animarse a hablar de esto, animar a hablarse esto con la familia, con la pareja, con los cuidadores, aprender sobre el tema, preguntar, comunicarse de forma abierta. La comunicación en sexualidad es uno de los pilares para su buen desarrollo. Comunicar las necesidades y los cambios a la pareja cuando se vive en pareja, buscar encuentros de intimidad y conexión que resulten agradables. La sexualidad y la vivencia de la sexualidad nunca debería producir dolor, malestar, miedo, cansancio, repudio, temor. No debemos ejercer la sexualidad por cumplir o por una presión, pero esto va a partir desde la comunicación al interior, ya sea de la pareja, de la familia o de con quien estemos compartiendo. Ir despacio hasta realmente sentirse seguro, cómodo y cómodo con las prácticas que se estén proponiendo. Elegir momentos de privacidad para hablar de las relaciones. Cuando ya se está retomando la vida, cuando ya se está retomando la dinámica familiar, una de las recomendaciones que siempre hacemos para hablar de estos temas es busquen un espacio diferente, salgan, cómanse un helado, tómense un café y hablen de estos temas, pero que no sea en la habitación, en la cama a las 8 de la noche, porque eso va a traer conflictos, va a traer dificultad. Pero hay otros escenarios, estos son temas que uno podría hablar en cualquier lugar, con naturalidad. Obviamente necesitamos una orientación para hacerlo. Preguntas para comprender mejor las relaciones y preocupaciones de la pareja, concentrarse en los comentarios de la pareja, no en lo que usted piensa responder, escuchar muy bien cuando es esa persona la que está proponiendo la conversación, tener oídos abiertos para poder identificar cuáles son las necesidades, repetir lo que estamos escuchando con nuestras propias palabras para saber si estamos entendiendo lo mismo, si estamos en la misma página, por ejemplo, hacerle saber a la pareja que las opiniones son muy importantes. Estoy hablando mucho de parejas porque digamos que puede ser una gran prevalencia de personas que puedan tener una pareja, pero hay personas que seguramente no contarán con una pareja, lo cual no quiere decir que no puedan vivir su sexualidad de cualquiera de estas formas. Entonces, volviendo a esta imagen, este espacio pretende eso, que comprendamos que la sexualidad es mucho más que sexo, que todos somos merecedores para poder vivir una vida sexual activa, plena, placentera, que es un derecho humano y que se expresa de múltiples formas. Mi invitación hoy es provocarles esta conversación, es contarles que existen profesionales que se han formado en estos cambios específicamente y que están para servirles a la sociedad, a la comunidad, a los pacientes, a los cuidadores, a las organizaciones como estas y que puedan tener en cuenta y seguir teniendo en cuenta. Aquí hay que resaltar, por supuesto, y aplaudir la decisión que tomó la organización del Congreso para traer estos temas, porque son temas que quedan en un segundo plano y cuando hacemos el análisis, pues definitivamente son parte central de la vida de todas las personas. Muchas gracias.